Jóvenes, problema. Y no me estoy refiriendo a la canción de Daddy Yankee, si te gusta el TikTok, o a la de Ricardo Arjona, si tienes una alma de señora como yo. No, me refiero a la definición. Un problema es una cuestión que se tiene que resolver, una dificultad o un conjunto de hechos que disgustan o preocupan. En este video veremos cómo es nuestra sociedad hoy en día y cómo se relaciona con el pasado. Esto te podrá llevar a reflexionar acerca del origen de algunos de los principales problemas sociales, económicos y culturales que afectan a la actualidad a México. ¿Quieres saber cuáles son los problemas que ha tenido México últimamente? Para saber más, ve el video. Jóvenes y personas que están viendo el video, tengan todos ustedes muy buenos días. El tema que veremos en este video será pasado-presente, problemas económicos, sociales y culturales en México. El aprendizaje esperado dice que comprenderás los principales problemas sociales, económicos y culturales que afectan al país actualmente. Así que sin más, comenzamos. Problemas económicos. En las primeras décadas del siglo XX, México continuaba siendo un territorio fundamentalmente rural, en el que la agricultura era la principal actividad económica, donde la mayor parte de la población seguía viviendo en el campo. Ya para ese tiempo existía una industria minera y una incipiente industria petrolera, las cuales pertenecían a empresas extranjeras, sobre todo a inglesas y estadounidenses, que beneficiaban a sus países, así como algunos inversionistas mexicanos socios de estas compañías. También había una naciente industria nacional en algunas ciudades del país, la cual se había desarrollado a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, a partir de la década de 1940, después de la nacionalización de los ferrocarriles en 1937 y de la industria petrolera en 1938, es cuando en realidad despegó el proceso de industrialización como un proyecto nacionalista que beneficiaba a los inversionistas mexicanos y a la clase obrera del país. El impulso de la industria nacional favoreció el crecimiento económico. Las décadas de 1940 a 1970 son denominadas como el milagro mexicano. Pero con todo esto, el campo se industrializó solamente en algunas regiones, sobre todo en el norte del país, donde se introdujo tecnología de punta. Lamentablemente, la mayoría de los trabajadores del campo permaneció en una situación de pobreza, a pesar de la implementación de una reforma agraria. Por su parte, el Estado mexicano mantuvo a partir de entonces una política económica proteccionista, es decir, encaminada a favorecer una industria nacional mediante la imposición de impuestos altos a productos que venían del extranjero. Sin embargo, la tecnología para desarrollar la industria nacional se importaba de las potencias industrializadas, ya que México no estaba tecnológicamente desarrollado. El crecimiento que se dio en esta época del milagro mexicano terminó en 1970, ya que hubo constantes crisis económicas que trajeron inflación, devaluaciones y un estancamiento de nuestra economía. Las importantes reservas petroleras descubiertas en los años 70 llevaron a México a petrolizar su economía, es decir, a dedicarse de lleno a la extracción y venta de petróleo para convertirse así en la base principal de nuestro crecimiento económico. En la década de 1980 se abandonó ese sistema económico proteccionista y se dio un giro para integrar de lleno la economía del país a un nuevo sistema económico mundial impuesto por las grandes potencias, principalmente por Estados Unidos e Inglaterra, el neoliberalismo. Este se caracteriza por promover el libre mercado y reducir al máximo la intervención del Estado en las relaciones económicas. México comenzó el siglo XXI como un país en desarrollo, que se ha incorporado a la dinámica de la globalización, obviamente tecnológicamente dependiente, pero proveedor de materias primas, recursos naturales y humanos a las potencias económicas del mundo. Al entrar en este proceso de una economía neoliberal, nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales de libre comercio, principalmente con Estados Unidos y Canadá, llamándolo en un inicio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firmó en 1992 y en 2018 se renegoció. En la actualidad se llama Tratado México, Estados Unidos y Canadá. El TLCAN en 2018 contribuyó al crecimiento económico del país, pero también hizo que México sea económicamente dependiente de Estados Unidos, ya que el 80% de las exportaciones e importaciones que se hacen vienen de nuestro país vecino. Así el Estado mexicano, como novio mandilón, ha seguido las normas que en materia política y económica le imponen los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esto sin duda ha llevado a nuestro país al deterioro de algunas políticas de bienestar social y ha hecho el crecimiento de la deuda suba. El neoliberalismo
trajo beneficios económicos al país, ya que en la década de 1990 se frenó la inflación y las constantes crisis económicas de 2 sexenios anteriores. Sin embargo, el crecimiento económico de los últimos 20 años ha sido bajo, ya que ronda en promedio 2% anual. Por otro lado, el neoliberalismo ha reducido problemas que México viene arrastrando desde la época colonial, como la pobreza y la desigualdad. Y chéquense este dato. Según cifras de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dice que en México el 80% de la riqueza está en manos del 10% de la población. En tanto, el 20% de la riqueza restante se distribuye entre el 90% de los mexicanos. Otro problema económico importante se deriva de la situación de inseguridad que vive el país debido al narcotráfico y el crimen organizado. Esto ha hecho que intervencionistas extranjeros y nacionales retiren sus capitales para llevarlos hacia otras regiones del mundo más seguras. Aunado a ello, la caída del precio del petróleo hasta hace una década era el principal sostén de la economía mexicana, y esto ha provocado que el gobierno tenga menos recursos. También esto ha contribuido al crecimiento de la deuda pública, cierta incertidumbre económica y una devaluación paulatina del peso frente al dólar. Hoy en día, debido a los problemas económicos por la pandemia, podemos ver que empresas como Best Buy, Lowe's, Sin Delantal, entre otras, se fueron de nuestro país o quebraron. Subtema: problemas sociales. Los problemas sociales que enfrenta México son también el resultado de procesos económicos de los siglos XIX y XX. Cuando comenzó el crecimiento de las industrias y con ello el nacimiento de grandes ciudades, se empezó a necesitar más mano de obra, o sea, más trabajadores. Con esto, miles de campesinos pobres abandonaron sus tierras y migraron a las ciudades para contratarse como obreros. Es por ello que México dejó de ser en pocas décadas un país fundamentalmente rural para convertirse en un país urbano. La creciente migración del campo a las ciudades hizo que éstas comenzaran a manifestar severos problemas de urbanización no planificada adecuadamente y también de desempleo. Así, en sus alrededores se formaron asentamientos irregulares en lugares que muchas veces quedaban relegados de los beneficios de las grandes ciudades y por tanto carentes de muchos servicios básicos como eran el agua, la energía eléctrica, vivienda digna y escuelas. Esto acrecentó la desigualdad social y la pobreza. Incluso muchos de estos asentamientos, que se figuran como las favelas de Brasil, prevalecen hoy en la actualidad. Con el apogeo de la industrialización, se implementaron programas gubernamentales encaminados a fortalecer el estado de bienestar de la población, obviamente, a fin de satisfacer a las clases trabajadoras de las grandes ciudades y de los habitantes en general para que tuvieran una vida digna. Se fundaron instituciones de seguridad social, como el IMSS y el ISSSTE, que dotaron de servicios de salud a la población en rápido crecimiento. Los problemas sociales favorecieron un crecimiento acelerado de la población, la cual se multiplicó por 9 en los últimos 100 años, al pasar de 15 millones de habitantes en 1920 a más de 130 millones de habitantes en el año del 2018. Debido a la desigualdad y el crecimiento exponencial de la población en las décadas de los 50 y los 60, surgieron diversos levantamientos sociales que exigieron más libertades, así como la democratización del Estado. Los movimientos ferrocarrileros, magisterial, médico y estudiantil fueron los más significativos de aquellas épocas. Estos movimientos, aunados a la crisis económica de la década de los 70, pusieron sobre la mesa la necesidad de transformar las estructuras políticas y económicas del Estado mexicano. Así, transitó hacia políticas neoliberales implementadas a partir de los años 80, que trajo al país una aparente estabilidad económica. Sin embargo, la desigualdad social y económica no ha mejorado en las recientes décadas, la verdad. El estado de bienestar que el gobierno proporcionaba a la población poco a poco se ha abandonado. Los problemas sociales que hoy enfrenta el país y a los que se debe de dar solución con urgencia, sin duda, son la desigualdad, la pobreza, la intolerancia, la exclusión y la inequidad de género, la inseguridad laboral, el desempleo y el trabajo informal, la insuficiencia de los sistemas educativos y de salud pública, el deterioro ambiental, la corrupción y la delincuencia organizada también lo son. Hoy en día, en pleno 2022, sea por cómo es la población, el legado de una herencia cultural, la clase política que no tiene la capacidad de gobernar de una manera eficiente o la pandemia que ha afectado a todas nuestras estructuras sociales, nos ha llevado a no poder dar de solución a estos problemas que acabo de mencionar. Subtema: problemas culturales. La educación
fue un asunto prioritario para el Estado mexicano a lo largo del siglo XX. Los gobiernos posrevolucionarios de las décadas de 1920 y 1930 dieron a la educación un enorme impulso. Ellos estaban convencidos de que a través de la educación nuestro país tendría un gran proceso de desarrollo. En ese tiempo, millones de niños y de niñas recibieron instrucción primaria y posteriormente se fomentó con mucha fuerza la educación secundaria. Los logros fueron sorprendentes a largo plazo, ya que en 2017, según datos del INEGI, la tasa de matriculación, o sea, personas que están en la escuela a nivel primaria, fue del 98.6% y en secundaria fue de 84.4% según cifras del INEGI. A pesar de los esfuerzos, queda aún mucho por hacer, ya que el rezago educativo es evidente. Más ahora que nos tocó resguardarnos en casa y que la educación no tuvo una infraestructura para atender como se debe a los estudiantes por la pandemia. La mayoría de la población sigue sin la posibilidad de acceder a una educación de calidad y en la que se utilicen los recursos actualizados en ciencia y tecnología. A partir de los años 40, el proceso de industrialización y las consecuencias de crecimiento económico favorecieron la educación superior. La Universidad Nacional, que había sido fundada en 1910, recibió un enorme impulso. Asimismo, se creó el Instituto Politécnico Nacional en 1936. La finalidad de esta institución educativa era desarrollar en México la ciencia y la tecnología. En el contexto de la globalización, resulta cada vez más importante ser un país económicamente competitivo. Por ello es fundamental el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología. Sin embargo, los recursos que han destinado los gobiernos mexicanos del siglo XXI para fomentar la educación y la investigación científica y tecnológica han disminuido y son bajos comparados con lo que destinan otros países de igual o mayor desarrollo que el nuestro. Por otro lado, en las décadas recientes, la sociedad mexicana ha tomado conciencia del valor y de la importancia de la multiculturalidad de México y comienza a darse cuenta también de que el respeto y la valoración de diferentes culturas es fundamental para contribuir a una nación incluyente. Por ello, en el 2001 se reformó el artículo 2 constitucional, donde se señala y se reconoce el valor de la composición pluricultural de nuestro país y se defiende la autonomía de las comunidades indígenas, lo que significa un avance en este sentido. Sin embargo, esto solo es el principio y queda mucho por hacer. Aunque las leyes establezcan la posibilidad de que los pueblos indígenas determinen sus formas de gobierno y organización, la mayoría vive aún en situación de atraso y de pobreza. Y bueno, jóvenes, antes de terminar el video, les dejo la actividad que realizaremos durante la semana. La actividad a realizar será un guión de video. Esta actividad tiene la finalidad de que rescates la información más importante de lo visto, con la finalidad de que puedas comprender todos los problemas por los cuales México atravesó y sigue estando atravesando. Esto ha sido todo por el día de hoy, jóvenes. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.